Biografía de San Sixto II. Origen, elección y contexto histórico. San Sixto II fue el Papa número 24 de la historia de la Iglesia Católica, sucediendo a San Esteban I en el año 257 después de Cristo. Su elección como líder espiritual de los cristianos en Roma tuvo lugar en un momento crucial para la fe cristiana, marcado por una nueva ola de persecuciones impulsadas por el emperador Valeriano. 253 a 260 después de Cristo. Aunque no se tienen muchos detalles precisos sobre su vida antes de convertirse en papa, los registros históricos lo describen como un hombre de profunda devoción y firme compromiso con la doctrina cristiana, cualidades que lo convirtieron en una figura clave durante uno de los periodos más difíciles de la historia del cristianismo primitivo. Nacido probablemente en Grecia o en alguna región del Imperio Romano Oriental, San Sixto II era conocido por su sabiduría teológica y su habilidad para mantener la unidad dentro de la comunidad cristiana. En ese entonces, la Iglesia enfrentaba múltiples desafíos, tanto internos como externos. Internamente, existían disputas doctrinales sobre cuestiones como la validez de los sacramentos administrados por clérigos que habían apostatado durante las anteriores oleadas de persecución. Externamente, el Imperio Romano seguía viendo al cristianismo como una amenaza a sus tradiciones religiosas y políticas, lo que llevó a nuevas medidas represivas contra los fieles. El contexto histórico bajo el cual asumió el papado de San Sixto II estaba profundamente influenciado por la política imperial de Valeriano, quien inicialmente había mostrado cierta tolerancia hacia los cristianos, permitiendo la restauración de edificios eclesiásticos confiscados durante los reinados anteriores. Sin embargo, hacia el año 257 después de Cristo, su postura cambió radicalmente y emitió un edicto que prohibía las reuniones religiosas cristianas y ordenaba la detención de los líderes eclesiásticos. Este decreto marcó el inicio de una campaña sistemática de represión que afectó profundamente a la comunidad cristiana romana y que culminaría con el martirio de San Sixto II y varios de sus colaboradores más cercanos. Durante su breve pero significativo pontificado, San Sixto II se dedicó a fortalecer la organización de la Iglesia, asegurando que los fieles mantuvieran su fe incluso en medio de la adversidad. También trabajó en la resolución de conflictos internos, especialmente aquellos relacionados con la reincorporación de los cristianos que habían renegado de su fe durante las persecuciones previas. Su liderazgo reflejaba un equilibrio entre la firmeza doctrinal y la misericordia pastoral, una combinación que le permitió ganar el respeto de los fieles y consolidar su autoridad espiritual. A pesar de la hostilidad del entorno político y social, San Sixto II no buscó escapar ni ocultarse cuando las autoridades imperiales comenzaron a perseguir activamente a los líderes cristianos. Por el contrario, optó por permanecer en Roma y continuar su labor pastoral, consciente de que su posición como papa lo convertía en un objetivo directo de las autoridades romanas. Esta decisión, aunque le costaría la vida, reforzaría su reputación como un mártir valiente y un defensor incansable de la fe cristiana. Acciones y políticas religiosas de San Sixto II. Durante su breve pero significativo pontificado, San Sixto II implementó diversas acciones y políticas religiosas que dejaron una huella imborrable en la Iglesia Católica. Uno de sus principales logros fue su enfoque en la clarificación y fortalecimiento de la doctrina cristiana, especialmente en relación con la validez de los sacramentos administrados por clérigos que habían apostatado durante las persecuciones anteriores. En un momento en que la Iglesia enfrentaba divisiones internas, San Sixto II trabajó arduamente para promover la unidad y la coherencia doctrinal, estableciendo criterios claros sobre quién podía recibir los sacramentos y bajo qué condiciones. Este énfasis en la pureza y la autenticidad de la práctica religiosa ayudó a restablecer la confianza de los fieles y a reforzar la identidad cristiana en un contexto donde muchas comunidades estaban fracturadas. Además de sus esfuerzos doctrinales, San Sixto II también se destacó por su compromiso con la caridad y la atención a los necesitados. En un periodo caracterizado por la persecución y el miedo, entendió la importancia de mostrar compasión y solidaridad hacia los cristianos perseguidos y otros marginados de la sociedad. Fomentó la creación de redes de apoyo dentro de las comunidades cristianas, asegurándose de que los recursos espirituales y materiales llegaran a quienes más lo necesitaban.
Esta acción no solo fortaleció la moral de los fieles, sino que también demostró cómo la fe puede manifestarse en obras concretas de amor y servicio al prójimo. Otro aspecto crucial de su pontificado fue su enfoque en la formación y educación del clero. San Sixto II reconoció que para combatir las herejías y mantener la ortodoxia era fundamental que los sacerdotes y diáconos estuvieran bien instruidos en la doctrina cristiana. Para ello, organizó reuniones y concilios locales donde se discutían temas teológicos y se establecían lineamientos claros para la enseñanza del Evangelio. Esta iniciativa contribuyó a crear una generación de líderes eclesiásticos mejor preparados, capaces de guiar a sus comunidades con sabiduría y firmeza. En el ámbito litúrgico, San Sixto II también realizó importantes reformas. Promovió la celebración regular de los sacramentos y la participación activa de los fieles en la vida litúrgica de la Iglesia. Entendía que la liturgia no era solo una serie de rituales, sino una expresión viva de la fe que unía a los cristianos en su camino hacia Dios. Por esta razón, trabajó para asegurar que las celebraciones fueran accesibles y significativas para todos los miembros de la comunidad, fomentando así un sentido de pertenencia y conexión espiritual. La relación de San Sixto II con otras figuras eclesiásticas también fue notable. Mantuvo correspondencia con obispos de diferentes regiones del Imperio Romano, promoviendo la comunicación y cooperación entre las distintas iglesias. Esta red de contactos no solo facilitó el intercambio de ideas y prácticas, sino que también ayudó a resolver conflictos doctrinales y disciplinarios que surgían en diferentes comunidades. Su capacidad para construir puentes entre las iglesias locales y la sede de Roma reforzó la autoridad del Papa como líder espiritual supremo de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de sus logros, el pontificado de San Sixto II no estuvo exento de desafíos. La intensificación de las persecuciones bajo el reinado de Valeriano representó una amenaza constante para su seguridad y la de sus seguidores. A pesar de esto, San Sixto II continuó ejerciendo su ministerio con valentía, enfrentando las dificultades con una determinación inquebrantable. Su ejemplo de coraje y fidelidad inspiró a muchos cristianos a mantenerse firmes en su fe, incluso cuando eso implicaba riesgos personales significativos. En resumen, San Sixto II dejó un legado duradero en la Iglesia Católica a través de sus acciones y políticas religiosas. Su enfoque en la doctrina, la caridad, la formación del clero y la liturgia contribuyó a fortalecer la identidad cristiana y a promover la unidad dentro de la comunidad de fieles. A través de su liderazgo, dejó un modelo de cómo la fe puede manifestarse en la vida cotidiana, incluso en tiempos de prueba y persecución. Su legado continúa resonando en la historia de la Iglesia, recordándonos la importancia de la perseverancia y la dedicación a los valores espirituales en medio de las adversidades. Persecución y martirio de San Sixto II. La intensificación de las persecuciones contra los cristianos durante el reinado de Valeriano alcanzó su punto máximo en el año 258 después de Cristo, cuando el emperador emitió un nuevo edicto que marcó un giro aún más violento en la represión religiosa. Este decreto establecía penas más severas para los líderes eclesiásticos, obligando a los obispos, presbíteros y diáconos a abandonar sus funciones o enfrentar la muerte. Además, ordenaba la confiscación de bienes de los cristianos ricos y prohibía cualquier forma de culto público, incluyendo la celebración de misas y la reunión en lugares sagrados. El objetivo claro de estas medidas era debilitar la estructura organizativa de la Iglesia, eliminando a sus líderes espirituales y aislando a los fieles. San Sixto II, consciente de que su posición como papa lo convertía en un blanco principal de las autoridades romanas, no intentó huir ni ocultarse. A diferencia de algunos líderes eclesiásticos que optaron por refugiarse en zonas rurales o en catacumbas para evitar la detención, él decidió permanecer en Roma y continuar su labor pastoral en secreto. Esta decisión reflejaba su profundo compromiso con la fe y su disposición a enfrentar las consecuencias de su testimonio cristiano. Sin embargo, su presencia en la ciudad no pasó desapercibida, y pronto fue localizado por las autoridades imperiales. El arresto de San Sixto II ocurrió el 6 de agosto de 258 después de Cristo mientras celebraba una misa en el cementerio de Calixto, uno de los lugares de reunión clandestinos más importantes para los cristianos romanos. Las fuerzas imperiales rodearon el lugar y procedieron a detenerlo junto con varios de sus colaboradores más cercanos, incluyendo a los diáconos Lorenzo y Felicísimo.
Según relatos posteriores, cuando fue capturado, uno de sus diáconos, posiblemente Lorenzo, le preguntó si temía por su vida. San Sixto II respondió con palabras que se han conservado en la tradición cristiana. No llores por mí, hermano mío. Dentro de 3 días me seguirás. Esta afirmación resultó profética, ya que Lorenzo sería ejecutado poco después. Tras su arresto, San Sixto II fue llevado ante las autoridades romanas y acusado formalmente de traición al Estado por negarse a rendir culto a los dioses romanos y al propio emperador. Durante el juicio, se le dio la oportunidad de abjurar de su fe y salvar su vida, pero él rechazó firmemente esta propuesta, declarando públicamente su lealtad a Cristo y a la Iglesia. Esta actitud de resistencia inquebrantable enfureció a los jueces, quienes dictaminaron su condena inmediata. Su ejecución tuvo lugar el mismo día de su arresto, en el cementerio de Calixto, donde fue decapitado junto con otros 4 diáconos. A diferencia de muchos mártires que eran torturados o sometidos a espectáculos públicos en el Coliseo, San Sixto II fue ejecutado en privado, sin grandes ceremonias ni multitudes presentes. Este hecho sugiere que las autoridades romanas querían eliminarlo rápidamente, sin darle la oportunidad de convertirse en un símbolo de resistencia pública. Sin embargo, paradójicamente, su muerte silenciosa terminó teniendo un impacto mucho mayor, ya que su testimonio de fe y su entrega final se transmitieron rápidamente entre los cristianos, convirtiéndolo en una figura de inspiración y veneración. El martirio de San Sixto II no solo fue un evento trágico para la Iglesia romana, sino también un momento que reforzó la determinación de los cristianos de mantenerse firmes en su fe, incluso frente a la muerte. Su ejemplo de coraje y fidelidad influyó profundamente en las generaciones siguientes, y su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de la Iglesia como uno de los primeros papas que dio su vida por la causa cristiana. Legado y reconocimiento posterior. Tras su martirio, San Sixto II fue rápidamente reconocido como un mártir y santo por la comunidad cristiana, y su memoria se convirtió en un símbolo de fidelidad y sacrificio. Aunque su muerte fue silenciosa y discreta, sin los grandes espectáculos públicos que acompañaban a otros mártires, su testimonio de fe inquebrantable dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Los cristianos de Roma y otras regiones comenzaron a venerarlo desde muy pronto, y su nombre fue incluido en los calendarios litúrgicos y en las listas de santos que se recitaban durante las celebraciones religiosas. Una de las formas más tempranas de reconocimiento formal fue la construcción de una tumba en el cementerio de Calixto, el lugar donde fue ejecutado. Este espacio, uno de los más antiguos y prestigiosos destinados a los mártires y papas, se convirtió en un punto de reunión para los fieles que deseaban orar y honrar su memoria. Con el tiempo, su cuerpo fue trasladado a la Basílica de San Lorenzo en Dámaso, una de las principales iglesias de Roma dedicadas a los mártires cristianos, reforzando su conexión con otros santos de su época, como San Lorenzo, quien también fue ejecutado poco después de su muerte. La canonización de San Sixto II no siguió el proceso formal que existe hoy en día en la Iglesia Católica, ya que en aquella época no existía una estructura centralizada para la declaración de santos. Sin embargo, su veneración fue universal y espontánea, respaldada por el testimonio de los fieles y la tradición oral que transmitió su historia a lo largo de los siglos. Su figura aparece mencionada en varias obras tempranas de historia eclesiástica, incluyendo los escritos de San Jerónimo y el Liber Pontificalis, una crónica medieval que documenta la vida de los papas. Estos textos resaltan su papel en la defensa de la ortodoxia y su resistencia ante la persecución, consolidando su imagen como un papa y mártir ejemplar. La festividad de San Sixto II se celebra el 6 de agosto, fecha en la que se conmemora su martirio y se celebra su intercesión. En esta jornada, los fieles oran por su protección y reflexionan sobre su ejemplo de fidelidad a la fe en medio de la adversidad. Además, su nombre ha sido utilizado en múltiples ocasiones para bautizar iglesias, conventos y comunidades religiosas, especialmente en Italia y América Latina, donde su devoción se extendió con el tiempo. El impacto de San Sixto II en la Iglesia Católica trasciende su corto pontificado y su muerte prematura. Su vida y obra son un testimonio de cómo la fe puede sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más adversas.
y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan mantenerse firmes en sus convicciones espirituales en un mundo que a menudo desafía los valores religiosos. Reflexión final. La importancia histórica y espiritual de San Sixto II. La vida y obra de San Sixto II no solo marcaron un hito en la historia temprana de la Iglesia Católica, sino que también han dejado una impronta duradera en la espiritualidad y la organización de la Iglesia a lo largo de los siglos. Como Papa número 24, su liderazgo en un momento de transición crucial ayudó a consolidar las bases doctrinales y administrativas que permitirían a la Iglesia enfrentar los desafíos del mundo antiguo y prepararse para su expansión futura. Su firme defensa de la ortodoxia frente a herejías emergentes, su dedicación a la unidad de la comunidad cristiana y su resistencia ante la persecución son elementos que no solo definieron su pontificado, sino que también establecieron un modelo de conducta para los líderes eclesiásticos posteriores. Desde una perspectiva histórica, San Sixto II jugó un papel fundamental en la evolución de la autoridad del obispo de Roma. Aunque en su época el papado aún no tenía el peso institucional que tendría en los siglos venideros, sus esfuerzos por establecer criterios claros sobre la lectura de textos sagrados, la organización litúrgica y la comunicación entre las distintas iglesias contribuyeron a fortalecer la posición del obispo romano como figura central del liderazgo espiritual. Este proceso fue clave para el desarrollo de una estructura más cohesiva que permitiría a la Iglesia mantener su identidad y cohesión incluso en tiempos de crisis. Por otro lado, desde una perspectiva espiritual, San Sixto II encarna los valores fundamentales del cristianismo: la fidelidad a la fe, la perseverancia en medio de la adversidad y el testimonio de vida hasta el sacrificio final. Su martirio, aunque no fue violento en el sentido tradicional, fue una forma de entrega total a la causa cristiana, demostrando que el sufrimiento por la fe no siempre requiere la muerte inmediata, sino una resistencia constante en condiciones extremas. Esta dimensión de su legado sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en contextos donde la libertad religiosa está amenazada o donde los creyentes enfrentan discriminación por sus convicciones. Además, su historia nos recuerda la importancia de la memoria histórica en la Iglesia. Aunque no se tienen muchos detalles biográficos sobre su vida personal, su impacto en la organización eclesiástica y en la defensa de la doctrina lo convierte en un referente indispensable para comprender la evolución del cristianismo. La forma en que su figura ha sido transmitida a través de los siglos, desde los primeros escritos eclesiásticos hasta su inclusión en los calendarios litúrgicos modernos, demuestra cómo la Iglesia reconoce y celebra a aquellos que han contribuido a su fortalecimiento, incluso cuando sus historias sean parcialmente desconocidas. En última instancia, San Sixto II representa la continuidad entre los primeros líderes de la Iglesia que operaban en un entorno de clandestinidad y persecución, y los papas que vendrían después, cuando el cristianismo ya era una religión reconocida y respetada en el Imperio Romano. Su vida y obra son un testimonio de cómo la fe puede sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más adversas, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan mantenerse firmes en sus convicciones espirituales en un mundo que a menudo desafía los valores religiosos.